Bienvenidos a la entrevista. Mi nombre es Carolina Chimoy y hoy tocaremos un tema que ha marcado las últimas semanas de la política alemana. Recordemos que hace unas semanas, un día después de las elecciones en Estados Unidos, de hecho, la coalición del gobierno alemán entre los socialdemócratas, los verdes y los liberales cayó. Scholz, el canciller alemán, despidió al ministro de Finanzas, el liberal Christian Lindner, y anunció su intención de pedirle al Parlamento alemán el voto de confianza, algo que sucederá, por cierto, el 11 de diciembre. Y por falta de una mayoría, previsiblemente lo perderá. Esto significará nuevas elecciones en Alemania en febrero del próximo año, 6 meses antes de la fecha oficial para elecciones en este país. ¿Por qué este divorcio político, como muchos lo definen? Además, solo meses antes de las nuevas elecciones oficiales. ¿Y por qué un día después de las elecciones en Estados Unidos? ¿Qué significa esto para Europa y qué significa para la actual situación global? Hablemos de esto con una de las caras del Partido Liberal, el FDP, el miembro del Parlamento y miembro del Comité Ejecutivo de su partido, el FDP, Konstantin Kuhle. Muy bienvenido, señor Kuhle. Él además habla perfectamente bien español porque vivió un tiempo en Ecuador. Bienvenido. ¿Cómo está? Señor Kuhle, tengo que empezar por preguntarle la pregunta que muchos se hacen aquí en Alemania, sobre todo. ¿Por qué no se intentó salvar este matrimonio político, esta coalición entre el SPD, los Verdes y su partido, el FDP? Bueno, nosotros hemos colaborado en este gobierno durante 3 años y hemos vivido varias crisis muy graves, empezando con la guerra en Ucrania, que ha causado una ola gigante de migración en todo el continente de Europa, con más de 1 millón de personas de Ucrania que ahora están en Alemania, que ha causado una situación muy grave en el ámbito de la energía en Alemania, y nuestro gobierno ha sido capaz de solucionar estas cuestiones. Sin embargo, ahora Alemania se encuentra en una situación económica muy difícil, sean grandes empresas, sean las pequeñas empresas, todas las empresas con las que uno habla como diputado ahora están pensando en reducir el empleo, y vemos anuncios de grandes empresas que cada día nos dicen que van a dejar personas que trabajan con ellos, y por lo tanto el país necesita una reforma económica y no ha sido posible encontrar un camino común en este campo político, en el campo de la política económica. Así que se ha intentado salvar al gobierno, pero los demás partidos, los socialdemócratas y los verdes, no han tenido el mismo punto de vista y el mismo entendimiento en cuanto a la situación económica del país. Por esto es mejor ahora darle el voto a la gente, a la población, y aún mejor que lo hagamos 6 meses antes para saber cuál será el camino del país. Tiene toda la razón, una situación económica difícil para Alemania. Fue noticia hace un par de semanas también que Volkswagen, una de las empresas automotrices más importantes del país, va a tener que despedir a gente. Pero precisamente este es el punto de discusión que hubo en ese matrimonio de los socialdemócratas con los verdes, que solían estar más de acuerdo en muchos puntos, y su partido, la FDP. Y uno de los puntos principales de discusión era el endeudarse. Los socialdemócratas, los verdes, a favor de endeudarse porque si bien la Constitución alemana manda un freno de deuda del 0,35% del Producto Interno Bruto, la Constitución también dice que en casos excepcionales el país puede y debe incluso endeudarse más allá de ese 0,35%, más allá de ese freno de deuda. Sin embargo, Christian Lindner, con quien usted está en el partido, se negó rotundamente en todo momento a sobrepasar ese freno de deuda. ¿Por qué? ¿No estamos acaso, como usted bien menciona, en un estado excepcional? Nosotros, como Alemania, como Europa, hemos vivido muchas situaciones especiales en los años pasados. La pandemia, la guerra causada por Rusia en Ucrania. Así que se ha ya decidido varias veces tomar esta excepción del freno
de la deuda y se tiene que considerar que no solo hay una sola excepción de este freno, de esta regla en nuestra Constitución, sino que cuando el país no tiene crecimiento económico se puede todavía tener más deuda que el 0.35% que usted acaba de mencionar. Así que hay varias excepciones de esta regla en la Constitución, pero lo que importa es que los tres partidos en la coalición tienen un entendimiento económico muy diferente. Nosotros no queremos salvar a nuestra economía exclusivamente con dinero del Estado, sino con crecimiento económico. Y nuestro país se encuentra ahora en una situación donde no lo tenemos. Otros países en Europa sí tienen crecimiento económico. Si vemos las economías en Latinoamérica, en Asia, con los cuales nosotros estamos negociando, en muchas economías desarrolladas y otras hay todavía crecimiento económico. En Alemania no lo hay y los planes de los verdes y los socialdemócratas se enfocaban exclusivamente en la deuda y en los impuestos y así no va a funcionar desde el punto de vista liberal. Claro, y tampoco no va a funcionar con una desestabilidad política como la que Alemania tiene justamente en este momento por ese divorcio político. Muchos critican que con esto su partido, la FDP, ha huido de su responsabilidad y ha abandonado la obligación de gobernar que le fue otorgada por el pueblo alemán. ¿Qué responde al respecto? Yo creo que estabilidad política es un valor muy importante, sobre todo después de la elección en Estados Unidos, sobre todo con un nuevo presidente Trump en el Washington, D.C. Vamos a tener que tomar más responsabilidad para nuestra seguridad en Europa, vamos a tener que estar más estables, pero la fuerza de Alemania en la política internacional siempre ha sido basada en su fuerza económica. Y sin tener fuerza económica no va a ser posible mostrar fuerza hacia el mundo y obtener más responsabilidad en todos los ámbitos donde sea necesaria. Así que lo que nosotros hemos decidido es una manera de encontrar más estabilidad para el país, porque sin crecimiento económico en Alemania no va a ser posible reaccionar a los retos que tenemos nosotros como país. El ministro de Defensa argumentaría que no solo la fuerza económica es importante, sino también la militar, sobre todo en estos momentos. Pero es interesante ver cómo esa discusión es precisamente la que se llevó a cabo entre los partidos del exgobierno. Es interesante, señor Kühle, también ver cómo la popularidad del FDP ha caído bastante según las últimas encuestas. Ahora solo tiene alrededor del 4% de apoyo. Con esto ni siquiera entraría a su partido, ni siquiera entraría al Parlamento alemán, al Bundestag. ¿Qué espera? ¿Cómo ve usted esas elecciones en febrero del próximo año? Con calma, porque el tiempo de la campaña siempre es una oportunidad de tener muchísimas conversaciones con la gente. Todos los diputados ahora están viajando por el país, están en conversación con la gente en sus circunscripciones y eso siempre es una oportunidad de también hablar sobre los valores que nosotros tenemos como políticos y para nosotros un principio muy importante es la competencia económica y es el crecimiento económico que nosotros queremos ayudar a que lo tenga el país nuevamente y yo estoy convencido de que en febrero nos quedan aproximadamente 90 días, vamos a obtener mucho más que el porcentaje que vemos ahora en las encuestas. Muy optimista. Algunos colegas periodistas hicieron una investigación a fondo sobre esta ruptura de gobierno en Die Zeit, la Süddeutsche Zeitung, y el resultado fue que el FDP presuntamente estuvo planeando ser despedido del gobierno para así no mancharse, por decirlo de alguna manera, con esa baja popularidad de los verdes y de los socialdemócratas y poder trabajar desde ya en una campaña política precisamente para las elecciones en el 2025. Es decir, una jugada política estratégica, táctica, en vista a esas elecciones del próximo año. ¿Qué hay de cierto en esto?
En los últimos 3 años ha habido muchas oportunidades y ha habido muchas ocasiones en las cuales el FDP ha tomado una decisión en favor de esta coalición. Y hemos perdido muchas elecciones porque estábamos convencidos que quedarse dentro del gobierno causara más estabilidad para el país, causara reformas necesarias. Usted acaba de mencionar el ministro de Defensa. Yo recuerdo que este gobierno ha sido capaz de cambiar la Constitución y gastar 100.000 millones de euros para las Fuerzas Armadas. O sea que ha sido posible tomar decisiones muy difíciles en esta coalición. Pero cuando se acaba la energía de una unión, de esta colaboración que habíamos tenido, hay que prepararse. Y nosotros sabemos que el canciller mismo, Olaf Scholz, ya en julio se estaba encontrando secretamente con los verdes para hablar sobre cómo deshacerse del FDP en el gobierno. Así que todos los 3 partidos se habían preparado para esta situación. A mí me parece algo normal y a mí no me parece algo que exclusivamente afecta a mi partido, sino que los 3 partidos sabían más o menos desde el verano del 2024 que se había acabado la energía y la posibilidad de encontrar una solución común en el ámbito económico y por lo tanto se ha acabado la colaboración. Bueno, y definitivamente los 3 partidos están ya en plena campaña política. Como bien decía, son menos de 100 días los que quedan antes de las elecciones. Brevemente, señor Kühle, la constelación internacional actual, si su partido, el FDP, entrase nuevamente a formar parte del gobierno de Alemania, ¿cuáles piensa usted que tendrían que ser las prioridades a nivel internacional, dada, claro, la situación actual con 2 guerras, diversos gobiernos nacionalistas también aquí en Europa? Una prioridad para el partido FDP sería que Alemania encuentre nuevamente estabilidad y fuerza económica para tener credibilidad al nivel internacional. Los demás países solo van a seguir a Alemania, a Europa, a la Unión Europea, si nosotros tenemos fuerza económica. Así que hablar con otras regiones del mundo sobre el libre comercio, sobre el asunto de impuestos, sobre el asunto de inversiones del extranjero. Todo esto tendría que jugar un papel en esta situación. Además, Alemania tiene que tener una nueva responsabilidad para la seguridad. En la sociedad alemana aún no se quiere hablar tanto sobre nuestra responsabilidad en cuanto a las Fuerzas Armadas y a nuestra propia seguridad, porque en las últimas décadas los Estados Unidos han tenido un papel importante en este ámbito. Con Trump, con la nueva administración de Estados Unidos, Europa y Alemania van a tener que tener una responsabilidad propia de seguridad, y esto será un tema también. Responsabilidad e independencia también de Estados Unidos. Desde su punto de vista, señor Kühle, brevemente, ya lo mencionaba, la fuerza económica de Alemania es como el pilar también para la política exterior. ¿Qué significaría esto para América Latina? En la política alemana, América Latina tiene que tener un enfoque más importante que en el pasado. Nosotros podemos ver por el momento que todos los países de Latinoamérica se están preguntando a sí mismos si deben colaborar más con la China, con Rusia, o si deben colaborar con Europa. Están esperando a nuestras inversiones, están esperando a que Europa abra sus mercados, el mercado laboral, el mercado para el comercio, y todo esto se tiene que negociar. Hay muchísimas oportunidades de colaborar, y si nosotros no colaboramos con Latinoamérica, Latinoamérica va a colaborar con las demás regiones del mundo, pero nosotros tenemos muchos valores en común: la democracia, la tolerancia, y todo esto tiene que ser una base más
más fuerte de colaboración entre Latinoamérica y Alemania, y cualquier gobierno que tengamos en Alemania desde febrero, desde marzo, desde abril, tendrá que colaborar con Latinoamérica con un enfoque más importante que antes. Señor Konstantin Kuhle, miembro del Parlamento alemán, muchísimas gracias por esta entrevista con Deutsche Welle. Gracias a usted.